Gracias, Vivi, por darte la vuelta por Heredia. Me encanta ver el espíritu festivo en tantos parques de nuestro país, porque la verdad es que los chicos, bueno, y hasta los grandes que andamos en carrera trabajando, pues también vemos estos detalles y se siente muy lindo. Pero a lo que vinimos, vamos a hablar de algo que cuando me lo contaron dije yo, el qué, no tengo idea, que es el biohacking, y hoy vamos a hablar de esto. Ronald Bonilla, odontólogo periodoncista, nos acompaña para conocer un nuevo concepto en salud, revertir el envejecimiento a través de ciertos hábitos y tratamientos probados, pero a través de estudios médicos, para mejorar la calidad de vida de todos, independientemente de la edad. Así que, Ronald, gracias por venir, gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que los viernes son un caos y las presas están a la orden del día, no faltan, pero me parece muy interesante que podamos hablar de ese tema. Me comentaste algo y te dije, no sé de qué me estás hablando, entonces yo quiero que hoy nos hagas como un tutorial, un ABC muy general de qué es el biohacking. Claro, bueno, ahora recientemente se ha estado escuchando mucho este término y se ha estado utilizando para muchísimas terapias de manera aislada, pero no se había conformado como un concepto. Ok. Muy bien, hasta ahí voy entendiendo. Puede ser extraño, porque tal vez decís, bueno, ¿y qué hace un dentista o un odontólogo hablándome a mí de biohacking, verdad? De algo que suena tan generalizado. Y casualmente, esto lo até yo porque, bueno, para empezar, lo que hicimos fue atar un concepto interdisciplinario. Eso quiere decir que de múltiples ramas de la medicina y de áreas de salud, nosotros generamos como un protocolo de atención para tratar de determinar el diagnóstico preciso de qué es lo que el paciente puede estar pasando. Y después de eso, generamos un plan de acción igual, interdisciplinario. El tema es que el Biohacking Concept, que se llama lo que hicimos, no solo tiene un respaldo interdisciplinario o es respaldado por diferentes especialidades médicas, sino que también tiene un respaldo multiciencias. Eso quiere decir que yo me apoyé de otras ciencias, como la física cuántica y la astrofísica, para fundamentar el concepto. ¿Cómo podríamos explicarlo ya en términos, digamos, conceptuales? Yo llego y te digo, bueno, tengo un padecimiento que yo tengo quizás aquí un dolor en la muela, en la mandíbula, digamos, acudo a vos primero como odontólogo. No sé si estoy teniendo algún tipo de padecimiento, vos me revisas primero y cómo conectan, como me decís, todas las demás disciplinas. Ok, eso es lo bueno, el cuerpo no está hecho en piezas aisladas. Ay, sí, es cierto. Me explico, o sea, vos no tenés un corazón para la mano, ni tenés pulmones para el cerebro exclusivamente, sino que todo el cuerpo está conectado, ¿verdad? Cuando nos vamos, tal vez para hablar un poco más de mi área, cuando nos vamos a la parte oral, yo como periodoncista, mi labor principal es cuidar a mi población de la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal se conoce en Costa Rica como piorrea o la enfermedad de las encías, ¿verdad? Esta es la causa número uno. Es muy frecuente, ¿verdad? La causa número uno de pérdida dental a nivel mundial. Ese, de hecho, le pregunté a Ronald si ese podía ser nuestro próximo tema, la salud de las encías, porque nos lo hablan para arriba y para abajo, pero casi nadie lo interioriza. Claro, y no con la interacción que yo digamos, describo a nivel sistémico. ¿Por qué? La enfermedad periodontal es ocasionada por unos tipos de bacterias que son bacterias que solo se reproducen donde no hay oxígeno. ¿Okay? Estas bacterias son organismos súper simples. ¿Okay? Nuestras células están conformadas por un montón de organelas. Estas no. Estas bacterias constan meramente de una membrana que se llama membrana lipopolisacárida, que es por definición es una toxina, y el contenido genético en el centro, nada más. Entonces los antisépticos convencionales como clorexidina, triclosan, fluoroalcohol, lo que hacen es romper la membrana, modificar genéticamente esa bacteria. Entonces esa bacteria muere, pero esa membrana queda. Esa membrana, una vez en torrente sanguíneo, viaja por las paredes de las arterias, se acumula y está relacionado a hipertensión y un 90% de las cardiopatías. Puede ser. Eso me hace pensar, no sé si lo has escuchado, y no sé si es de dominio público, desde hace mucho tiempo, lo supe hace poco, que Miguel Bosé tuvo un problema también por su voz, o perdió parte de su, pues como de su herramienta, que es la voz para cantar, debido a una infección que tuvo en una muela. No estaba al tanto, pero sí, definitivamente. O sea, te puede morir, me explico. Una infección maltratada en una pieza se te puede ir al cerebro y te puede morir. Okay. O, por ejemplo, los pacientes que tienen algún tipo de marcapasos o que fueron, ¿cómo se llama? Hicieron un trasplante de corazón. Ellos siempre tienen que tener un muy buen control dental. Si nosotros para tener un paciente de estos tenemos un protocolo previo que es una profilaxis antibiótica, se llama. El paciente tiene que consumir 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes de la consulta para eliminar el riesgo de una infección en el corazón, endocarditis bacteriana. Casualmente yo tengo mucho paciente cardiólogo y tengo muchos interacción con diferentes especialistas. Y ellos que trabajan en el sector público me dicen, vos no sabés la cantidad
de endocarditis bacterianas que me llegan por negligencias, por Sí, ignorancia. creeríamos que Que ahí queda. Sí, que los dientes, pues me lavo los dientes después de comer y la vida sigue en orden. Y a través de nuestra boca podemos adquirir demasiadas enfermedades complicadas, que me imagino que ahí es donde ustedes hacen toda esta conexión para Claro. poder tratar integralmente y dar con el padecimiento. Es que sí, todo comienza en la boca. Entonces imagínate, primera interacción corazón, ¿ok? Después, los riñones drenan toda la sangre del cuerpo cada 20 minutos y los riñones tienen ribosomas por donde la sangre fluye para filtrarla. Esas membranas se calcifican y generan piedras. También se van a la corteza del páncreas, bloquea la salida de las células beta, que son las predecesoras de la insulina y son un factor de riesgo importante para diabetes. Y aparte, son esas membranas las encontramos como en una mayor parte en las placas beta-amiloides de los pacientes con Parkinson, Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas y están relacionadas a cáncer de colon, cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de cerebro, todo tipo de cáncer. Una membrana residual que empieza en la boca. No puede ser. Entonces, ¿cómo puedes decir? O sea, la medicina actual, yo siempre digo que tiene un enfoque muy newtoniano, porque Newton, limitado por su época, decía que la materia afectaba a la materia, así es. Pero cuando nosotros descomponemos la materia, llegamos hasta la partícula más ínfima, vamos a llegar al átomo. Si la descomponemos, llegamos a las partículas subatómicas como quarks, fotones, protones, gravitones, etc. Si cuando nosotros analizamos el movimiento, la interacción de estas partículas, se comportan como el torus. El torus es la representación más básica que existe de la energía en el universo. El torus es un flujo energético balanceado y constante que tiene esa representación geométrica y la vemos en el átomo, lo vemos en la célula, lo vemos en el torus cardíaco, lo vemos en el torus de la magnetosfera de los planetas, de las galaxias, clústeres y superclústeres, todo se comporta igual. Dios mío, esto es muy difícil. No me hagas un examen después porque no sé cuánto voy a poder contestar bien, pero lo que me sorprende es cómo usualmente detectamos un malestar y creemos que es algo aislado. No. Sencillo. Es como cuando alguien dice, ay, es que tengo un dolor aquí en el codo y vas al fisioterapeuta y se dan cuenta que no es una molestia en el codo, que es algo que te está afectando en la escápula, que rebota en el hombro, que cae el codo hasta la muñeca. Sí, hablando tal vez un poquito ahora que vi que tiene un psicólogo, nosotros también incorporamos la terapia, por lo menos el análisis de psicoanálisis, porque Harvard dice que el 95% de las patologías tienen un trasfondo emocional y el otro 5% es una herencia genética que un antepasado modificó a raíz de un problema emocional. Wow, no puede ser. Y cuando vos haces el asocie, te das cuenta que muchos pacientes que tienen un padecimiento en un órgano específico está muy relacionado a una emoción. Entonces, por ejemplo, muchos pacientes tienen un problema hepático, padece de ira. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Nosotros todo lo hacemos con respaldo científico, pero nos salimos mucho de la norma. Sí, no, que si tenés un padecimiento, qué sé yo, cardíaco, se quedan con el cardiólogo y ya tratan de estar con el cardiólogo y abrir el panorama para poder llegar más allá. Nosotros nos enfocamos en el diagnóstico, entonces tratamos de hacer diferentes pruebas clínicas y psicológicas para entender qué es lo que puede estar pasando a nuestro paciente. Cuando tenemos un diagnóstico bien aterrizado, lo más preciso posible, con eso tratamos de desarrollar un plan de tratamiento interdisciplinario que tenga muy buena predictibilidad, porque nunca va a ser una sola pieza, nunca. ¿Cuál ha sido un caso de éxito, Ronald, que han tenido recientemente, que llegó alguien con qué dolencia y qué encontraron a partir de eso? Muchísimo, muchos, que puede ser. Bueno, te puedo contar un caso de que tenía mucha interacción con todo lo que la teoría nos planteaba. ¿En qué aspecto? El papá de una colega, ella llega, me lo refiere, el señor tiene un cáncer de próstata con un antígeno un poquillo disparado. Entonces, cuando nosotros hacemos la anamnesis, hacemos la entrevista, yo primero le tomo una radiografía para ver cómo está la boca, porque hay muchos tratamientos que más bien perjudican al organismo. Por ejemplo, las amalgamas, que son las clásicas calzas de metal. Sí. Esas amalgamas son compuestas por 49% plomo, plata, zinc y estaño y un 51% por mercurio, que es el elemento más tóxico de la tabla periódica después de los elementos radioactivos. Entonces, si tenés metales pesados, si tenés endodoncias en mal estado, si tenés cordales impactadas, si tenés diferentes características que nos puedan hacer un asocie con tu padecimiento, lo vamos a ver. Él tenía un tratamiento de endodoncia que no estaba en buen estado, en uno de sus dientes del frente. Cuando yo le hago la anamnesis, él me cuenta, yo le digo, bueno, ¿hace cuánto apareció el cáncer? Me dice, hace 20 años. Ok, ¿qué pasó hace 25 años? Murió mamá, tuvimos que venirnos, somos colombianos, tuvimos que venirnos a Costa Rica, yo me hice cargo de mis hermanos, tuve que pasar una temporada bien complicada y casualmente hace 21 años, bueno, me salió una espinillita acá, me hice el tratamiento de endodoncia y se me sanó. Ok, perfecto, y ahí te descubrieron paralelamente el cáncer, no, un año después. ¿Y qué pasó ahora? ¿Hace cuánto se te disparó el antígeno? Porque estuviste controlado 20 años con un antígeno bajo, que ahí no hay que hacer nada. Y me dice,
Fíjate que no sé, pero hace como un año se me empezó a disparar y pues, casualmente me empezó a salir una espinillita acá otra vez. Cuando vos revisás, este diente o esa zona es mamá y ese diente está ligado a la próstata. Ronald, Entonces, no esto te es- voy a decir que es la causa directa, pero te voy a decir que es un factor de riesgo definitivo. ¿Por qué? Cuando nos vamos a los factores embriológicos, el cerebro se empieza a conformar en la 7ª semana. Los dientes en la 7ª octava, la neurogénesis y la formación del tubo neural en la 7ª octava. O sea, todo está ahí. Y el nervio que inerva los dientes y que inerva la cara se llama el trigémino, es el nervio que más espacio ocupa en el cráneo. Y el trigémino se forma y está completamente ligado al nervio vago. El nervio vago es el nervio que inerva todos los órganos del cuerpo. Entonces, anteriormente se pensaba que las contaminaciones a raíz de la permeabilidad gastrointestinal ocasionada por la disbiosis en los intestinos filtraban las toxinas y las bacterias para que subieran por el nervio vago, pues un nervio receptor, hacia el cerebro. Ya se sabe que hay un axis directo por medio de una entradita que tenemos aquí que se llama el ganglio de Gasser a cerebro y esas membranas filtran directo a cerebro. Y más bien de ahí se pueden ir a otras partes del cuerpo. Entonces, ya ahora hay muchos estudios, digamos, se descubrieron muchas cosas como los canales epineurales, que eran los famosos meridianos, digamos, por ejemplo, los canales epineurales, hay estudios que demuestran una congruencia en un 85% con los puntos de acupuntura, que tienen más de 3.000 años de existir. Sí, lo he escuchado muchísimo. Entonces, eso es reflexología, llamémosle. Antes no se entendía cómo por Wi-Fi una lesión aislada podía dañar un órgano o otra área del cuerpo. Ahora se están entrelazando esos cabos y se está teniendo cada vez una mayor conciencia de cómo eso funciona y cómo no podemos dejar pasar algo que se esté manifestando en cualquier área del cuerpo. Wow, Ronald, de verdad, yo se lo he dicho a 2 o a 3 invitados que lo que yo daría por tener 1 hora de estos temas porque son tan amplios y nosotros, al menos que no somos de la salud, pues no logramos dominar y claro que nos encanta escucharlo. Se nos acabó el tiempo, pero te quiero agradecer por venir, por visitarnos, por compartir tu conocimiento con nuestra audiencia y ya me están diciendo que por favor apenas salgamos del set te agende por la nueva entrevista. Así que Ronald, gracias por venir. No, muchísimas gracias a Si te quieren contactar, ahí, bueno, ya pusimos tu contacto de Instagram, pero no sé si tenés otro contacto más. Sí, pueden agendar directo a la clínica al 6436-2020, pues se me olvidó el número fijo, No importa. pero ahí los atienden con mucho cariño por WhatsApp. Muchísimas gracias, No, Ronald. hola, gracias. Continuamos con más. Ya casi volvemos aquí a Llegó